Muy bien, queridos alumnos, queridos hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos una vez más a esta reunión donde seguiremos estudiando la parte espiritual, ¿verdad?, de este coaching en Reforma Pro Salud que se está haciendo ya desde hace algunos meses. Y justamente, bueno, seguiremos escudriñando e investigando acerca de las profecías cumplidas, específicamente la profecía sobre el Mesías. La semana pasada estuvimos estudiando un poquito sobre que el Mesías vendría desde Belén, ¿verdad? También estuvimos estudiando sobre eh, que el Mesías sería, bueno, nacería desde Belén y sería un niño nacido de una mujer que fuera virgen. Recordamos eso también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con este estudio en profundidad y viendo otros aspectos del Mesías. No vamos a alcanzar a terminar hoy porque, bueno, es bastantes textos bíblicos que hay que ir repasando y estudiando, pero vamos a ir avanzando paso a paso, tratando de dilucidar verdaderamente si es que esta profecía se cumplió en Jesús, en Jesucristo, o no se cumplió. Debemos escudriñar esto, debemos investigarlo para poder estar seguros de lo que creemos. Así que bueno, sin más que decir, vamos a hacer una oración para poder comenzar. Tenemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos puedas brindar en esta hora a tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos para poder comprender lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar. Sin el Espíritu Santo sería imposible para nosotros poder llegar a una conclusión correcta, Señor. Por eso todo esto te lo rogamos, confiando en los méritos de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Es importante que nosotros podamos siempre tener los argumentos para que respalden lo que creemos, porque si no es como hablar por hablar, ¿verdad? Cualquiera puede llegar y decir cualquier cosa y decir porque yo lo digo y porque lo creo así y sin dar un argumento verdadero. Por eso seguiremos estudiando en profundidad este tema que nos va a dar varios temas en un futuro. Le pido ahí bueno, voy a dejar de compartir, les pido que tengan cuidado porque ustedes pueden rayar la pantalla, pueden hacer líneas y dibujos en mi pantalla. Entonces, para que no se estropee la presentación. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces porque hay bastante que leer y vamos a ver que ya en las profecías, en la escritura, en el Antiguo Testamento, se nos decía que el Mesías sería hijo de David. ¿Dónde dice esto? Bueno, vamos a estudiar y leer en Primera de Crónicas, libro del Antiguo Testamento, el capítulo 17, desde el versículo 3 en adelante. Y nos dice así, esto sucede en un contexto en el cual está el rey David, ¿verdad? Era de noche, y le llega al profeta de turno, por así decirlo, que sería el profeta Natán, que era el profeta que acompañaba a David en aquel momento, le llega un mensaje de parte de Dios para que él vaya a decírselo a David, ¿ok? Por lo tanto, vemos aquí lo que vamos a leer a continuación. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, el profeta, diciendo, ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. ¿Por qué le dice esto? Bueno, David tenía ganas de construir el templo,
¿verdad? El templo de Jerusalén, él quería construirlo, tenía todo preparado ya para construirlo, pero Dios le dice, tú no tú no vas a ser el que me construya el templo, tú no me vas a hacer una casa en donde yo voy a habitar. Y el versículo 5 dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Y recordamos este tabernáculo, este santuario que se hacía en el desierto cuando estaba el pueblo de Israel y se desarmaba cada vez que ellos tenían que moverse de un lado a otro. Desarmaban todo porque eran tiendas, básicamente, y después los volvían a armar en el lugar en donde llegaran a acampar. Entonces, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Sí, el cedro es una madera muy refinada. Entonces aquí Dios le pregunta a David, ¿acaso yo les dije a alguno de ellos, ¿y por qué no me hacen una casa de cedro o una casa de oro? Como reprochándoles. No, él nunca le había dicho eso, ¿verdad? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Aquí viene la promesa. Cuando sean tus cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, para ir al descanso, ¿verdad? Sabemos que en aquel tiempo, bueno, hoy en día también se usa mucho esa costumbre de que cuando uno muere, te entierran junto a tu familia, ¿verdad? Junto a tus padres y tienen todo ahí un lugar designado donde está toda la familia, están enterrados juntos prácticamente. Bueno, por eso le dice, cuando sean cumplidos tus días para irte con tus padres. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Para esto tiene un doble cumplimiento. ¿Por qué doble cumplimiento? Porque el que edificó el templo, el primer templo de Jerusalén, fue Salomón, hijo de David. Él edificó la casa de Dios y fue un templo esplendoroso, maravilloso, muy grande, muy bonito, etc. Pero aquí hay algo que no se cumplió en Salomón. La segunda parte que dice, yo confirmaré su trono eternamente. Por lo tanto, hoy en día, si nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel, no vemos que ellos tengan todavía el trono, ¿verdad? En el reino. Tampoco está edificado todavía el templo. De hecho, el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, y hasta el día de hoy no hay templo. Por lo tanto, esto de que confirmar el trono eternamente no se cumplió, al menos no en nuestro reino físico, en la tierra. Lo que esta era una profecía más bien espiritual. Se iba a edificar la casa de Dios a través de Salomón, claro que sí, pero el trono que se confirmaría eternamente no era un reino terrenal, sino que era un reino espiritual. Y lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que es también de vital importancia, que el nombre Salomón es Shalom, que significa rey de paz. Y como habíamos estudiado en Isaías 9 la semana pasada, que el Mesías
sería llamado también eh, Padre Eterno, ¿verdad? Príncipe de paz. Bien. Por lo tanto, en este momento, si David era el rey, Salomón era el príncipe, y por su nombre era príncipe de paz, ¿verdad? Príncipe de paz, el rey de paz. ¿Cómo lo sería el Mesías? Por lo tanto, ya vemos que en cierta manera Salomón era un símbolo de lo que iba a ser Cristo. Cristo significa el ungido, el escogido. ¿Okay? Versículo 13, yo le seré por padre y él me será por hijo. O sea, cuando llegue en el futuro eh, que sería el hijo de David, que confirmaría el trono eternamente, lo llamaría padre y él lo llamaría hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando de Saúl, rey Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Nuevamente vuelve a decir eternamente. Su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esto se vuelve a repetir en 2 de Samuel, en el capítulo 7, donde nos vuelve a repetir lo mismo prácticamente porque hay algo que agrega. Versículo 13 nos dice, bueno, vamos a leer todo. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por lo tanto, aquí nuevamente confirma que el Mesías sería llamado hijo de David. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen los mismos judíos. Porque cuando Jesús estaba junto a los fariseos, les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David, porque ellos conocían esta profecía de 2 de Samuel y de Primera de Crónicas, en donde se hablaba de esta promesa que Dios le hizo a David, que el trono sería establecido para siempre, eternamente, de uno de los hijos de David. Pero es muy interesante lo que nos dice acá, que agrega lo que está en rojo, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él. Y esto es también de vital importancia para lo que vamos a estudiar la semana que viene, acerca de cuál sería el fin terrenal, al menos del Mesías, ¿sí? Cómo terminaría su vida aquí en la tierra, el Mesías, según lo que nos dice la profecía bíblica. Muy bien. Jesucristo era hijo de David, sí, sí era hijo de David. Lo vemos en Mateo 1, por ejemplo, donde se pone el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Recordamos nuevamente lo que estudiamos la semana pasada, que nos decía que Abraham sería el padre de las naciones, que en su descendiente serían benditas todas las naciones. Así nos decía la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por lo tanto, Abraham, padre de David, David, padre de Jesucristo. Y se vuelve a confirmar en Romanos 1, donde habla Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, él conocía muy bien en la escritura y las genealogías, y nos dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo conocía muy bien las profecías acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne.
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Por lo tanto, lo está poniendo aquí a Jesucristo como el cumplimiento de esta promesa que nos estaban mostrando ya a los patriarcas, ¿verdad? Desde Abraham, bueno, desde Adán, que recordamos esa promesa que se le hizo eh, bueno, en Génesis 3:15, como lo estudiamos la semana pasada, y ahora Pablo aquí ya está confirmando y poniendo a nuestro Señor Jesucristo como el cumplimiento de esta promesa que se había hecho en las Santas Escrituras, a los patriarcas y a los profetas de la antigüedad. Habían otras personas que también veían en Jesús al hijo de David. Bueno, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, aquí luego de esto, Jesús sana a este ciego, ¿verdad? Le devuelve la vista, le dice: tu fe te ha salvado. No era el único que yo lo puse como ejemplo, pero hay muchas otras situaciones en las cuales también le llamaron hijo de David. Ahora, el Mesías sería precedido por una voz en el desierto. Esto es de vital importancia también, porque en Isaías 40, versículo 3, nos dice: voz que clama en el desierto. Esto es como una orden que Dios le da a una voz que clama en el desierto. ¿Quién será esta voz que clama en el desierto? Bueno, esta voz decía así: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sabemos que el Mesías, según Isaías 9:6, sería llamado Padre Eterno, ¿verdad? Dios fuerte. Y aquí nos está hablando acerca de alguien que le iba a preparar el camino a Jehová, que le iba a preparar el calzado, la calzada a nuestro Dios, antes de que viniera, ¿verdad? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y nos está hablando acerca de valles literales y de montes literales, sino que está hablando acerca de que los humildes sean ensalzados y los soberbios y los orgullosos sean rebajados, que sean humillados. Todo lo que estén torcidos, los que estén caminando por un camino que no corresponde, se enderecen, que vayan por una senda recta. Y todos aquellos que sean ásperos de corazón, aquellos que tengan un corazón duro, se allanen, se ablanden. A esto se refería a esta obra que iba a realizar este precursor del Mesías, este que vendría antes del Mesías, prepararía el camino, o sea, prepararía los corazones de aquellos que lo escucharían. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, ¿en quién se cumple esto? Vamos a ver ahora. En Juan capítulo 1 nos dice lo siguiente: este es el testimonio de Juan. A ver, bueno, parece que me faltó un versículo, no importa. Este es el testimonio de Juan, ¿sí? Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Preguntando por si era Moisés. Y él respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo:
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Por lo tanto, esta voz que habíamos visto acá, que prepararía los corazones de las personas para aceptar al Mesías, era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista que justamente cumplió esa obra, esa labor. También nos dice que la profecía nos dice que el Mesías sería lleno del Espíritu Santo. Esto está en Isaías 61, versículo 1 y 2, nos dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esto cumplió, bueno, lo vemos en Lucas 4. El versículo 1 primero nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto fue luego del bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautiza y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Luego en el versículo 16 del mismo capítulo 4 nos dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, lo leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dedicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. O sea, leyó el mismo versículo que acabamos de leer nosotros anteriormente. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense qué momento aquel en el cual le toca leer justamente delante de todos, en el día de reposo, para aquellos que dicen, no, Jesús no guardaba el día de reposo, bueno, lo vemos acá, como Jesús iba a la sinagoga en el día de reposo conforme a su costumbre, por lo tanto era algo que acostumbraba a hacer, ir a la sinagoga, ir a la iglesia en el día de reposo, ¿verdad? Y se cumple justamente esa lectura que él realiza. Estaba hablando de sí mismo. ¿Qué sucede luego? Bueno, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? El carpintero, este no es el hijo del carpintero de ahí de la esquina. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Bueno, siempre esto fue una tónica en la vida de Jesús, de la oposición que él despertaba en el pueblo judío, porque él entendía las escrituras de la manera correcta y las explicaba de una manera que nadie más lo había hecho,
que iba en contra de todos los preconceptos que ya tenían en aquel tiempo. Ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo de los romanos. No esperaban un Mesías pobre como este que vino. Esperaban a un Mesías que simplemente hablara de un reino espiritual. Ellos esperaban a un Mesías que fuera un guerrero, que fuera un rey, un soldado, que armara una revolución en contra de los romanos. Pero la revolución que vino a armar en realidad era en contra del reino de las tinieblas. Él venía a liberar, justamente lo que dice acá, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos del pecado, darle vista a los ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos. Pero esto lo entendían de manera literal, no lo entendían de manera espiritual, y es por eso que ellos fallaron en comprender quién era verdaderamente Jesús. También la profecía bíblica nos dice que el Mesías montaría sobre un pollino de asno. Y nos dice así en Zacarías 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y esto se cumplió? Bueno, vamos a ver, Jesús montó sobre un pollino de asno en Mateo 21, del 1 en adelante, nos dice así. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, pero es muy importante que podamos tener en consideración algunas cosas. Hasta este momento, los judíos lo reconocían como el hijo de David, pero no lo reconocían todavía como el Mesías, sino, como vemos acá, lo reconocían como un profeta. Y esto fue la tónica, y ha sido la tónica durante los últimos 2000 años, también para el pueblo judío, que siguen sin reconocerlo como el Mesías, sino que siguen diciendo que simplemente fue un profeta más, etc. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a profundizar en ya lo que sería el fin del Mesías, cómo terminaría el ministerio del Mesías, por lo menos el ministerio terrenal y en esta tierra, y qué es lo que nos dice la profecía bíblica del Antiguo Testamento al respecto de cómo sería todo esto. También vamos a ver un poco de profecías de tiempo que nos anunciaban básicamente el tiempo en el que iba a venir el Mesías, específicamente el año en el cual él iba a aparecer, que estaba también profetizado. Junto con esto, bueno, y también algunas otras cosas y cuestiones acerca del Mesías en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. Vamos a terminar por el momento
con una oración para, para sellar este culto. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tu gran misericordia nos has dejado la evidencia, Señor, en tu escritura acerca de todas las cuestiones que nosotros creemos, Señor, y que mucha gente también puede llegar a dudar en cierto momento. Y tú nos has dado las herramientas para poder dar razón de nuestra fe a aquel que nos pregunte. Ayúdanos, por favor, a poder cada día buscarte más, a escudriñar también tu escritura y a poder mantener un equilibrio, Señor, en todas las áreas de nuestra salud, no preocuparnos solo de nuestra salud física, sino también nuestra salud mental y sobre todo de nuestra salud espiritual, Padre. Por favor, quédate con nosotros durante el resto de este sábado y guíanos, Señor, siempre por la senda de la verdad. Por eso te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.